Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Los primeros pasos de San Andrés Avelino. Nacido en 1521 en la región de Siena, Italia, San Andrés Avelino dedicó su vida desde joven a la búsqueda de la santidad. Ingresó en la Orden de los Siervos de María, donde su espíritu devoto y su compromiso con la fe lo llevaron a una vida de servicio y oración. Desde el principio, se destacó por su humildad y su dedicación a los menos afortunados. El camino de la humildad y la renuncia. San Andrés Avelino abrazó la vida religiosa como un camino hacia la humildad y la renuncia. Se distinguió por su austeridad y su desprendimiento de las comodidades mundanas. Su ejemplo de vida reflejaba la enseñanza evangélica de poner los intereses de los demás por encima de los propios, convirtiéndose así en un faro de humildad en un mundo lleno de vanidades. La caridad en acción. La vida de San Andrés Avelino estuvo marcada por su compromiso con la caridad práctica. Fundó hospitales y refugios para los pobres, dedicando su tiempo a cuidar de los enfermos y necesitados. Su amor por el prójimo se manifestó no solo en palabras, sino en acciones concretas que aliviaron el sufrimiento de aquellos que menos tenían. El legado de San Andrés Avelino en la reforma de la Iglesia. Viviendo en una época de desafíos y reformas dentro de la Iglesia, San Andrés Avelino se destacó como un defensor de la renovación espiritual. Participó activamente en los esfuerzos de reforma, abogando por una vida cristiana auténtica y la restauración de la disciplina eclesiástica. Su testimonio contribuyó al renacimiento espiritual que marcó su tiempo. Milagros y devoción popular. San Andrés Avelino fue testigo de eventos considerados milagrosos durante su vida y después de su fallecimiento. Se le atribuyen curaciones y prodigios que aumentaron su veneración popular. La devoción hacia él creció rápidamente, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban su intercesión divina. El legado de San Andrés Avelino en el siglo XXI. Hoy en día, la vida y obra de San Andrés Avelino continúan siendo fuente de inspiración para los creyentes de todo el mundo. Su ejemplo de humildad, servicio y devoción sigue tocando los corazones de aquellos que buscan un camino de autenticidad cristiana. En un mundo donde la vanidad y la indiferencia a menudo prevalecen, San Andrés Avelino nos recuerda la belleza de una vida dedicada al servicio desinteresado y la búsqueda de la santidad, santo de humildad y caridad. San Andrés Avelino, el santo de la humildad y la caridad, es una luz resplandeciente en la historia de la Iglesia Católica. Su vida nos insta a seguir el camino de la renuncia y la dedicación al prójimo. En un mundo necesitado de autenticidad y compasión, su legado perdura como un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y la búsqueda constante de la santidad. San Andrés Avelino, ruega por nosotros. El siglo XVI, que vio fermentar por toda Europa central la herejía de Lutero y congéneres, vio también florecer una pléyade de grandes santos que emprendieron la verdadera reforma pretendida por los heresiarcas. San Andrés Avelino fue uno de ellos. Gran reformador del clero y de casas religiosas, venerado por príncipes y plebeyos, fue uno de los mayores santos de su tiempo. Castronuovo, pequeña ciudad del entonces reino de Nápoles, fue la cuna de Lancelote, hijo de Joao Avelino y Margarida Apella. Pareja piadosa, que valoraba más los bienes espirituales que los materiales, que no les faltaban, consagraron al niño al nacer a la Santísima Virgen y se esmeraron en proporcionarle una educación profundamente cristiana. Después de sus primeros estudios, fue enviado a Venecia para cursar humanidades y filosofía. Volvió después a Nápoles, donde se doctoró con brillo en la jurisprudencia. Fue también ordenado sacerdote. El P. Lancelot, cuya virtud ya era admirada por muchos, fue entonces elegido para reformar un convento de monjas decadentes, que vivían en total desorden. Poco a poco fue ganando aquellos corazones entibiados y reavivando en ellos el fuego del amor de Dios. El convento se convirtió en la admiración de la ciudad por su fervor y deseo de virtud. Pero no todos fueron edificados. A algunos mundanos no les gustó verse privados de las visitas al convento. Para vengarse del joven reformador, contrataron a un sicario que abatió en el P. Lancelot varios golpes de espada, sobre todo en la cara, dejándolo tendido en un charco de sangre. Afortunadamente, ninguna herida fue mortal, y milagrosamente se recuperó sin tener ninguna cicatriz en la cara. El P. Lancelot decidió abandonar el mundo, entrando para la orden de los teatinos.
fundada hace 30 años por San Cayetano de Thiene, y que visaba especialmente la reforma del clero. Entonces tenía 35 años. Por amor a la cruz, eligió en religión el nombre del apóstol Andrés, en ella martirizado. Su deseo de perfección era tan grande, que hizo 2 votos heroicos, además de los 3 votos normales de obediencia, pobreza y castidad, el de negar en todo la propia voluntad, y el de adquirir un nuevo grado de virtud cada día. Enviado al convento de Nápoles, le fue dado el cargo de maestro de novicios, que él ejerció por 10 años con suma prudencia y caridad, lo que hizo que lo eligieran como superior. San Andrés fue después encargado de fundar 2 nuevas casas de la orden, una en Piacenza y otra en Milán. En la primera ciudad predicó contra el exceso de lujo en las mujeres, y convirtió a varias pecadoras públicas. Sus predicaciones sobre la reforma de vida disgustaron a algunos, que apelaron al duque de Parma pidiéndole que prohibiera el importuno de sus estados. Pero el duque quiso asegurarse directamente del caso, y después de haber conversado con el santo, pasó a ser su más convencido defensor, sabiendo qué preciosidad tenía en sus dominios. La duquesa quiso tenerlo como confesor. Al ir a Milán, Andrés era esperado por otro santo, a quien había llegado la fama de sus virtudes. Se trataba del cardenal San Carlos Borromeo, otro de los pilares de la verdadera reforma. Entre los dos se estableció una amistad verdaderamente sobrenatural, que solo puede existir entre santos, y tan íntima, que San Andrés comunicaba a San Carlos, con toda sencillez, las gracias sobrenaturales que recibía del cielo. Así, un día contó que nuestro Señor le había aparecido en toda su gloria, y le había dado una tan alta noción de la belleza divina, que él ya no era capaz de amar ninguna cosa de las que se dan tanto valor en la tierra. La caridad de San Andrés Avelino se manifestó con mucha más intensidad durante la peste de Milán en 1576. Volviendo a Nápoles, fue superior del convento. Durante su gobierno, descubrió y refutó públicamente herejes que combatían la verdad sobre el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios en la Eucaristía, e hizo castigar a su jefe. Un hombre, seducido por estos impostores, recibió la hostia santa y la envolvió en su pañuelo para luego profanarla. Llegando a casa, abriendo el pañuelo, encontró sangre que había escurrido de la hostia. Aterrorizado, corrió en busca de San Andrés, a quien confesó su crimen. Para evitar que el criminal se desesperara, el santo tomó sobre sí parte de la penitencia por el de vida. Pero, sin nombrar al autor, utilizó ese estupendo milagro para fortalecer en la fe a los que vacilaban ante ese divino misterio. Varios hechos milagrosos sucedieron con ese siervo de Dios. Una vez, cuando él, con un compañero, llevaba al viático a un enfermo en un lugar muy desierto, se derrumbó fuerte temporal que apagó la antorcha que el compañero llevaba para iluminar el camino. Pero no solo la lluvia no los mojó, como el rostro del santo irradió tal luminosidad, que iluminó el camino. Otro día viajaba él con otro religioso a caballo cuando el suyo, asustándose, dio un salto, lanzando el santo fuera de la silla, y partió en disparada. Resulta que uno de los pies de Andrés quedó pegado al estribo, y fue arrastrado por el terreno pedregoso. Pero, llamando en su ayuda a Santo Domingo y a Santo Tomás de Aquino, estos se le aparecieron, lo despojaron del estribo, enjuagaron su sangre y curaron sus llagas. San Andrés, como todos los santos, tuvo mucho que sufrir, tanto por parte del demonio, como por parte de sus subordinados. El príncipe de las tinieblas lo intentaba continuamente contra la fe. Una vez, cuando el santo gemía bajo fuerte tentación de ser del número de los réprobos, le aparecieron San Agustín y Santo Tomás que, con palabras llenas de bondad, le inspiraron nueva confianza en Dios, asegurándole el complacimiento divino para con él. Finalmente, el 10 de noviembre de 1608, cuando el santo ya era casi nonagenario, al dirigirse para celebrar la misa, tuvo un ataque de apoplejía, entregando poco después su valerosa alma al Creador. Es un santo muy popular en Italia, invocado contra la muerte repentina y la apoplejía. Lancelotti Avelino nació en el año 1520, en Castelnuovo, una provincia que pertenecía al entonces Reino de Nápoles. Los padres, Juan y Margarita, muy religiosos, crearon al hijo dentro de las enseñanzas de Cristo. En la época oportuna, enviaron al pequeño Lancelotti a estudiar con su tío, párroco de la vecina Senise. Allí comenzó su vida religiosa, ejercitándose en el apostolado catequético de los jóvenes de la ciudad. En 1545, ya era sacerdote. 2 años más tarde, se trasladó a la ciudad de Nápoles, donde en la universidad se graduó en Derecho Canónico.
En el ejercicio de la profesión, asistiendo a la defensa de un sacerdote, se decepcionó con las artimañas legales permitidas y, amargado con la situación, abandonó el proceso y la carrera. En 1551, continuó su apostolado como auxiliar del vicario general de Nápoles, siendo un ejemplo de humildad, disciplina y entrega total a la caridad, atendiendo con amor a los pobres y enfermos. Solo dejó de rezar 6 horas al día cuando recibió la incumbencia de vigilar los conventos teatinos, que estaban sometidos a la archidiócesis a la que pertenecía. Además, se convirtió en evangelizador y confesor de Nápoles y de ciudades vecinas. Pero debido a su actuación en el combate a los abusos de los conventos, sufrió 2 atentados, en 1555, de los cuales solo escapó vivo por milagro. Al año siguiente, Lancelotti entró en la Orden de los Teatinos y, en 1558, vistió el hábito, tomando el nombre de Andrea Avellino. Durante toda la vida, se dedicó a los pobres, encarcelados y agonizantes, siendo también director espiritual. Pero aún se encontraba pecador y pedía más sufrimiento a Dios en sus oraciones. Murió el 10 de noviembre en 1608, acometido por un ataque cuando se acercaba al altar para la celebración de la misa. Fue canonizado por el Papa Clemente V. San Andrés Avellino es invocado por los devotos como protector celestial contra la muerte repentina. Nacido en 1521, en Castronuovo, pequeña ciudad del Reino de Nápoles, André manifestó la mayor disposición, desde la infancia, por las virtudes. Una fisonomía propicia le expuso la castidad a grandes peligros. Pero triunfó con oración, constancia y vigilancia sobre sí mismo, huyendo de las malas compañías. No deseando vivir sino para Dios, abrazó el estado eclesiástico, haciéndose, antes, doctor en Derecho Canónico. Una falta que cometió, lo hizo dejar completamente el mundo. Cierta vez, quejándose en la corte eclesiástica, dejó escapar una mentira sobre un punto que no era de gran importancia. Y la lectura de estas palabras de la Escritura, la boca que habla mentiras lleva la muerte al alma, le causó tal impresión, que renunció para siempre a la profesión de abogado, pasando a consagrarse únicamente a la penitencia y al santo ministerio. Encargado por el arzobispo de Nápoles de reformar y dirigir un monasterio de religiosas, experimentó muchas contradicciones. Se vio mismo blanco del furor de los que le eran contrarios, y de una vez escapó de la muerte, con la cual le habían amenazado. Sufrió todo con la mayor resignación, sin un lamento. Perdería incluso la vida, si fuera necesario, para la gloria de Dios y salvación de las almas. Entrando en la congregación de los teatinos, en 1556, cambió el nombre de Lancelotti por el de Andrés. Deseando la santa perfección, que sentía necesaria, hizo, con el permiso de los directores, 2 votos particulares: el primero combatir siempre la propia voluntad, y el segundo encaminarse siempre, en lo que le fuera posible, a la perfección. Durante el resto de su vida ha respondido a estos extraordinarios compromisos. Ha soportado, sin la menor perturbación, el asesinato de uno de sus sobrinos. Y no contento con impedir que persiguiera al matador, con el mayor fervor le solicitó el indulto. Santo, a otros hizo santos, en particular a San Lorenzo Scupoli, el piadoso autor del combate espiritual. Fue amigo de San Carlos, ayudándole, y mucho, en la reforma del clero. Dios lo honró con los dones de la profecía y el milagro. A los 10 de diciembre, con 88 años, en 1608, agotado por los trabajos y quebrado, estaba San Andrés Avellino a los pies del altar para decir la misa, y al final de las palabras, introibo ad altare Dei, cayó. Recibió, entonces, con ternura, con inmensa piedad, los sacramentos, y murió tranquilamente. Canonizado en 1712 por Clemente XI, Sicilia y la ciudad de Nápoles, lo tienen como uno de los padroeiros. Oración para San Andrés Avellino. San Andrés Avellino, abnegado ayudante de los enfermos y necesitados, te pedimos tu intercesión en este momento. Tú, que dedicaste tu vida al servicio de los más desfavorecidos, ayúdanos a encontrar fuerza y compasión para cuidar de aquellos que sufren. Santo amado, ruega por nosotros ante Dios, para que podamos recibir su sanación y consuelo. Ayúdanos a ser instrumentos de su paz en un mundo lleno de desafíos y dificultades. San Andrés Avellino, ejemplo de humildad y amor, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros, que podamos seguir tu ejemplo de servicio desinteresado y caridad hacia los demás. Amén.